Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estamos llevando a cabo una serie sobre los vínculos, los 7 vínculos que nos unen como creyentes, como cristianos. Y en cada uno de ellos, primeramente, hemos meditado en una exhortación. Aquí tenemos la quinta, que es andar solícitamente. Eso está promoviendo la unidad del Espíritu en paz. Esa palabra solícitos es prestar atención, sinónimo de diligente, afanoso por servir. O sea que un sinónimo de solícito es diligente. O sea que tenemos que hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde, al esmerarnos, esforzarnos, percatarnos de ponerle cuidado y rapidez. Y eso Dios lo espera de todos nosotros hoy, no mañana, hoy y todo el tiempo. O sea que no podemos ser cristianos estilo Alka-Seltzer. Usted sabe lo que hace el Alka-Seltzer, ¿verdad? Eso es mucha euforia por un tiempo, pero después, como un globo se desinfla. No podemos ser cristianos de esa manera. Tenemos que mantenernos siempre con el mismo entusiasmo y el mismo vigor. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. Usted puede leer en casa lo que nos desune en Colosenses 3 del 5 al 11. Lo puede leer en casa. Eso es lo que nos desune. Pero también le sigue en el mismo capítulo Colosenses 3 del 12 al 17 lo que nos une. Así que, hermanos, tenemos aquí que ese vínculo es una misma fe. Por eso es que resalto cómo Dios organiza todo el culto de una manera tal que nos bendice, porque hasta aquí este devocional ha promovido una fe muy personal, muy particular, que debemos cada uno de nosotros ponerla en Dios. Pero vamos a tratar ahora la fe como un vínculo, como congregación. ¿Qué es lo que nos une en nuestras creencias? Se trata de en quién creemos. Sabemos que en un solo Dios trino, el Creador soberano. ¿Qué creemos? El Evangelio. Que somos salvos por gracia, por medio de la fe y guardados por el poder del Espíritu Santo. Y si nos preguntamos qué es fe, claro que lo primero que viene a nuestra mente es creer. Pero hermano, no nos basta creer en Dios. Recuerde, hay que creerle a Dios. ¿Cómo? Honrando su palabra. Y debe ser motivación a ser solícitos en escudriñar las Escrituras. Ahí vamos hilvanando lo que es la exhortación con lo que es la fe. Ser solícitos al escudriñar las Escrituras. Si buscamos un diccionario, el diccionario Box, él tiene 4 diferentes sinónimos o significados para fe. El primero de ellos es, noten, creencia, no basada en argumentos racionales. Eso es lo primero que dice el diccionario Box. Pero ¿sabe qué? No. La fe cristiana es totalmente racional. No es enemiga de la razón, ni de la ciencia. O sea, no es ilusoria. Cuando hablamos de algo ilusorio, es crearse esperanzas sin fundamentos. Y no, nuestra fe no es ilusoria. El segundo significado que le da es confianza. Y hermanos, créeme, Dios nos da suficientes razones evidentes para creer en Él y en sus promesas. El tercer concepto es conjunto de creencias religiosas. En ese aspecto es dogmas doctrinales. Y el cuarto significado es dar fe.
asegurar, acreditar. Hermanos, sabemos que el que nos asegura es el mismo Dios. No son hombres, no es un sistema religioso, es Dios. Él dice ser veraz, Él es fiel en todo lo que promete. Fiel. Ahora vamos a ver que fe puede usarse en dos sentidos. Un sentido objetivo, otro subjetivo. Cuando hablo de un sentido objetivo es porque es relativo al objeto. Subjetivo es contrario al objeto. Y estos dos conceptos los hemos repetido una y otra vez en el culto. Se encuentran en este texto de Hebreos 11:1. Y como dije anteriormente, vamos a tratarlo como vínculo que nos debe unir a todos. No tanto de una manera tan personal, que ya hemos sido exhortados a ello. Y es verdad que Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ver este primer concepto, certeza de lo que se espera. Ve, viene a ser una fe totalmente objetiva. ¿Por qué? Porque está puesta solo en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y no en otro, en Jesucristo. Y la palabra que acompaña a la fe, fíjense que es certeza. Habla de plena seguridad, de una garantía total, que no hay lugar para la mínima duda. Por eso, en cuanto a lo que nos une, sobre todo lo más importante es nuestra alma, es la seguridad de nuestra salvación. Y es promesa de Dios. Noten que en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20, me encanta este texto que atestigua la seguridad de nuestra salvación. Me impresiona también el amor de Dios, cómo Él jura por sí mismo que nuestra fe, nuestra salvación está segura. ¿Cómo la voy a poner yo en duda? Cuando Dios está jurando por sí mismo que está segura, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa note la palabra, inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos por segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que el Señor nos está diciendo es que Él envió a Jesucristo al mundo para salvarnos de nuestros pecados y de la condenación infernal. Y también Él en este momento activamente está mediando, está intercediendo por cada uno de nosotros. Y esto es segurísimo, porque Dios lo promete. ¿Saben por qué? Porque mi fe está puesta, es objetiva, está puesta en un objeto, en Jesucristo. Por eso, una vez salvo, siempre salvos. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Qué bueno. O sea que estamos 100% seguros que vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque está basado en la gracia de parte de Dios y fe por parte del hombre. Bien, ese es nuestro primer concepto. Certeza de lo que se espera. Ahora veamos el segundo concepto. Convicción de lo que no se ve. Debiera ser objetiva. Sin embargo, encontramos un sentido subjetivo y sumamente peligroso. Así que ten cuidado con eso. Sumamente peligroso. Porque se relaciona bien con la palabra que acompaña a la fe. Convicción. Y si usted busca un significado a convicción, viene a ser seguridad, certeza, conjunto de ideas o creencias, según también el diccionario Vox. Pero esta convicción debiera gobernarla el objeto, ser objetiva, Cristo y su palabra.
Pero ¿sabe cuál es el peligro? El peligro que está sujeta a influencias humanas. Piense, sujeta a influencias humanas. Debido a nuestra finitud intelectual. Pero aquí estamos hablando de que está involucrada la vida del alma. Y no solamente la vida del alma, nuestro diario vivir. Está involucrado aquí. ¿Qué queremos decir? Esto es lo que queremos decir con una fe subjetiva. No necesariamente nuestras convicciones o lo que creemos es verdad o es correcto. La fe es una cuestión doctrinal y es muy importante entender doctrina. Sobre todo de todo el conjunto de 9 dogmas, la más importante para salvación es la cristología, como tratábamos en el mensaje anterior, un Señor. Y también la soteriología o salvación, una fe. Hermanos, es triste. Son millones de personas, muchas veces temerosas de Dios, piadosas, pero están atrapadas en falsas religiones y en sectas, siguiendo a líderes falsos. Y aquí la palabra, convencidos que están muy bien, pero en realidad muy mal. Y muy peligroso porque ponen en peligro y en riesgo la salvación del alma. Eso lo dice el Señor en Mateo 7. Qué triste que confían sus vidas a líderes falsos y no se dan cuenta que son instrumentos del mismo Satanás. No se paran a pensar que sus creencias carecen de fundamento y lógica y que contradicen las Escrituras. En estos días estaba viendo diferentes videos acerca de en diferentes países, sus religiones y sus creencias, especialmente las creencias hindúes. Y es terrible lo que creen, es terrible lo que ponen su fe. Y lo hacen con convicción. ¿Están viendo lo peligroso? Que esa convicción que debería de gobernarle el objeto, Cristo y su palabra, está influenciada por seres humanos y pone en peligro mi vida y mi alma. Hay quienes dan más importancia a la tradición y caen en terquedad, rehúsan ser corregidos por el Espíritu Santo, porque han puesto sus ojos en hombres y no en Dios. Y mire lo que dice la palabra, Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, versículos del 5 al 9. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Fíjese, pone carne por su brazo, convicción. Dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora miren lo contrario. Bendito el varón que confía en Jehová, fe objetiva, y cuya confianza es Jehová, fe objetiva. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Filipenses capítulo 2, versículo 2, también lo leemos, muy importante. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Para mí, sintiendo lo mismo es como decir creyendo lo mismo. Por eso estamos hablando de una fe que debe de gobernar la congregación. Y vamos a prestar atención a lo que es, hermano, las doctrinas. Hay personas que asisten a iglesias y no les importa lo que creen. No se preocupan por lo que creen. Y repito, están poniendo en juego el bienestar de sus almas. Cuando yo hablo de doctrina, es un conjunto de ideas o principios. Es lo que creemos. Y la doctrina cristiana demuestra lo que los cristianos creemos acerca de nuestra religión. Pero también prueba, escuche bien, que el cristianismo es la única religión verdadera. La única. Porque es el verdadero camino al cielo. Porque Jesús lo dijo, Juan 14:6. ¿Qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es imposible hablar de una fe que nos une sin mencionar, aunque sea una pequeña síntesis de nuestro consenso doctrinal. Y a irlas mencionando, usted en su mente vaya aprobando si eso es lo que usted cree. O sea, que haga un checkmark. Según lo que yo menciono, corrobórelo si eso es lo que usted cree en su fe. Porque voy a mencionar solamente algo de las 9 doctrinas que debe de ser nuestro consenso doctrinal. Empezando con teología, doctrina de Dios. Nosotros creemos en un solo, único Dios, 3 personas, el Padre, el Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo. Creador, soberano, legislador. Te vaya corroborándolo en su mente. Bibliología, Biblia. Revelación de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por seres humanos, pero guía infalible de fe y práctica. Cristología, doctrina de Jesucristo. Es Dios, hombre, Señor, Rey, único Salvador y mediador. Encarnó, murió, fue sepultado, bajó al Hades, resucitó, ascendió, intercede, exaltado y vuelve otra vez. La neumatología, doctrina del Espíritu Santo, es Dios, persona, nos lleva a Cristo, nos convence, nos regenera, santifica como creyentes, como iglesia, dándonos poder para prevalecer e ilumina el entendimiento. Antropología, doctrina del hombre. Fuimos creados para adorar a Dios, seres finitos, llevamos la imagen divina, pecadores condenados a juicio, necesitados de justificación, redención, propiciación, reconciliación con Dios. Soteriología, doctrina de la salvación. Somos salvos por gracia del infierno por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, quien nos sustituyó, nos libra de condenación. Una salvación eficaz para salvar a todos, pero segura por la eficiencia del sacrificio de Cristo y la promesa por medio de la fe. Eclesiología, doctrina de la iglesia. Cuerpo de creyentes que colaboran unidos ejerciendo dones espirituales para la edificación mutua y cumplir la gran comisión de evangelizar, unidos en una misma fe. Angiología, doctrina de ángeles. Son criaturas superiores a los hombres, finitas, y los hay santos y caídos, y entre los caídos Satanás, a quien no debemos dar lugar. Y escatología, doctrina de las cosas futuras. Y esta doctrina de la escatología, es obvio que han resultado diferentes escuelas, y las diferentes escuelas interpretativas no necesariamente deben afectar nuestra unión. Porque al fin y al cabo, ya lo que Dios tiene planeado y planificado, nadie lo va a alterar ni cambiar. Ninguno de nosotros, por lo que creamos, vamos a cambiar a Dios. Y por eso respetamos las diferentes opiniones, pero tenemos que tener convicción. Y yo comparto la doctrina de la escatología, es la segunda venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán.
La iglesia será arrebatada al paraíso antes que ocurra la gran tribulación de 7 años, que dará lugar a la segunda venida de Cristo, al milenio, y el milenio a la resurrección de impíos, al juicio final y al fin del mundo. Estas son las 9 dogmas o doctrinas que debemos de tener como vínculos en nuestra fe. Hermano, la fe como doctrina está faltando en muchas congregaciones. Inclusive es una señal de los últimos tiempos, segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Vamos a leerlo porque es importante. Al fin y al cabo ya estoy terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y eso es lo que nos debe de poner alertas, abrir nuestros ojos. Sobre todo si estamos buscando por una congregación donde unirnos y cumplir como iglesia de Cristo que somos. Dice, segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué dice que no sufrirán la sana doctrina? No les importará lo que se les enseña. No les importará. Y sigue diciendo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán los maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto está ocurriendo actualmente en nuestros días, y es señal de los últimos tiempos. Cuidado, porque nuestra fe no puede, o sea, aunque tiende a ser subjetiva, verdaderamente debe de gobernarla la objetiva. Cristo, su palabra. Contamos con la palabra de Dios que es fiel. Esa palabra de Dios es una lámpara, es una lumbrera en nuestro camino. Y por eso debemos creerla, honrarla, respetarla y solícitamente escudriñarla. Y además contamos con el Espíritu Santo que alumbre el entendimiento, hermanos. Por tanto, sí, tenemos una gran carrera por delante. Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de corregir nuestras creencias. Pero entonces seamos sinceros. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento. Crezcamos en conocimiento. Nos guíe a toda verdad. Que nuestra fe sea de agrado a Dios, que es lo que buscamos. Y de beneficio a nuestras vidas. Manteniendo así el vínculo de la fe. Oremos y vamos a orar precisamente por esto. Sí, Señor, gracias te damos porque en este culto tú nos has animado en nuestra fe personal a ponerla solamente y confiar en ti. Pero ahora este mensaje, Señor, nos habla de los vínculos que nos unen y uno de ellos es una fe. Y sabemos que contamos contigo, Espíritu Santo, que has sido dejado aquí, según Juan 16, 13, para guiarnos a toda verdad. Somos finitos, Señor, pero te amamos. Somos sinceros en desear tu agrado. Señor, alumbra nuestro entendimiento. Que seamos sinceros, Señor, que tú nos des el discernimiento necesario. Que crezcamos en conocimiento. Guíanos a toda verdad. Que nuestra fe sea de tu agrado, Dios. Y a su vez beneficio a nuestras vidas. Señor, manténnos unidos en el vínculo de la fe. En el nombre de Cristo, amén.